Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí como cada 8 días en el Poder del PropTech, ya saben, transmitiendo información referente a lo que son bienes raíces o propiedades y el tema de la tecnología. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales como el Poder del PropTech en Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn también. Y bueno, pues el día de hoy le damos la bienvenida al licenciado Adolfo González Olovich. Él es presidente de la Federación Mexicana de Administración de Condominios y Edificios. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, el día de hoy con nosotros. Al contrario, Elizabeth, qué gusto estar contigo, la verdad. Gracias. Bueno, pues ya saben, nos pueden dirigir sus preguntas al chat de Zoom o también nos los pueden hacer llegar a través de nuestro Facebook Live en El Poder del PropTech. Pues nuevamente bienvenido. Y pues para empezar, nos gustaría platicar, por favor, qué es la FEME, o sea, la Federación Mexicana de Administración de Condominios y Edificios. Pues te platico, el FEM es una asociación donde se reúnen administradores y proveedores de servicios para los edificios. Básicamente la idea es que se intercambien ideas, se intercambien conceptos y que esto pueda llevar a que funcione mejor esta profesión de la administración de edificios, ¿no? En realidad, buscamos fortalecer de una manera bastante clara al sector. Nosotros venimos de administrar cosas. En mi carrera hemos tenido con el equipo un montón de cosas que administrar en temas fiduciarios, en diferentes esferas, y siempre nos encontramos con que los inmuebles pues, tienen los inmuebles que están en algún condominio, pues el administrador como que no se ve tanto, pero es una persona sumamente importante para el activo que estamos platicando, ¿no? Es decir, para el patrimonio de la familia. Y esto nos hizo reflexionar y empujar a que se creara la federación en aras de ser muy cautos y ver hasta dónde podemos llegar. Ojalá, como en algunos países logremos que gracias a un administrador los inmuebles valgan más o menos si están al cuidado de ¿no? Que eso sucede en muchas ciudades del mundo. Y que no tengamos problemas, ¿no? Porque también son espacios donde vivimos, donde compartimos experiencias con nuestros vecinos, compartimos estos espacios comunes que pueden ser desde muy sencillos, como un pasillo para llegar a tu casa, hasta muy complejos, como en un desarrollo de 5,000 viviendas, donde el administrador básicamente es un city manager, ¿no? De un pueblito de 5,000 personas. O aquellos que tienen campos de golf, pues imagínate administrar las calles, el campo de golf, la alberca, en fin. Tiene su peculiaridad y son espacios donde vivimos y deben de estar funcionando de manera adecuada. Claro, porque podría decirse que la gente piensa que va a llegar a su casa y todo va a estar bien, porque adentro a lo mejor es diferente a precisamente lo que comentas, las áreas comunes, los espacios, en el caso a lo mejor, como dices, el campo de golf o los hasta centros comerciales, ¿no? Las administraciones son complejas y eso es lo que también deberíamos de entender tanto como condóminos como la gente que está administrando. Pues, Y en realidad, si tú, esto de lo complejo que dices, cuando tú le entregas tu dinero a un banco, que lo que hace es administrar el mismo, te cercioras de que el banco tenga una serie de requisitos para que funcione bien, ¿no? Que si tiene que estar dado alta o tener la autorización correspondiente en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y te respaldas en ellos para ver que tengan procesos de riesgo, procesos de resiliencia, por un montón de cosas ahí. Curiosamente, cuando le entregamos nuestro patrimonio a un administrador, no pensamos en eso, ¿no?
Yo tengo una casa que vale, déjame poner un promedio, 2 millones de pesos, y no me fijo quién va a ser el administrador de esa casa, ¿no? Entonces, se vuelve algo bastante delicado a la hora de que lo platicamos, ¿no? Sí, y bueno, sería algo que también yo les estaría recomendando a las personas, o sea, que se involucren en todo este proceso, tanto de la selección como del administrador, como asistir a las juntas de asamblea y a todo lo que va, porque a veces hay gente que ni siquiera los lee. Pero bueno, realmente ese ya serían temas muy puntuales sobre la administración de los condominios. ¿Y nos podrías platicar cuál es la visión de la Federación Mexicana? Ahora sí que sobre México en la administración de los condominios. Como te decía, mitigar los riesgos del administrador para que todos sus condóminos tengan un mejor espacio donde vivir. Básicamente, si lo pones así. ¿Qué está pasando en México? Hoy día, pues estamos viviendo una crisis económica que esperemos no se convierta en una crisis financiera. Probablemente tengamos una crisis financiera. El resultado de diferentes cuestiones nos ha llevado a priorizar qué pagamos, qué no pagamos, y el tema del impago de, de las cuotas de mantenimiento es algo que va a estar ahí presente. Primero vas a tener que, si no tienes empleo, si por alguna razón la pandemia te pegó, pues tienes que cuidar primero pues que tu familia esté bien y que sobreviva esto. Y lamentablemente las cuotas condominales no son lo primero en lo que piensas, ¿no? Pues sí, pero es Eh, el espacio en donde en donde estás en este momento y en donde vas a permanecer por otro rato, ¿no? es correcto. Y lo que hay que hacer, como ha pasado en otros temas sumamente puntuales o sumamente en los negocios, es que tienes que ver cómo reestructurar esta deuda, cómo tratar de financiarla y cómo el administrador tratará de financiar esto justamente para que no caiga en este conflicto el espacio común, ¿no? Sí tiene que seguir manteniendo su valor. Sin embargo, cuando no hay, a lo imposible nadie está obligado y estamos en esa situación en muchos casos, ¿no? Entonces hay que ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Bueno, a ver, te voy a preguntar, o sea, ya que tocaste este tema de las finanzas, o sea, obviamente, pues ahorita también han surgido personas morosas en en los condominios. ¿Crees que hay alguna forma de tratarlos a lo que comentas, o sea, darle opciones de financiamiento? Pues habría que buscar como en los condominios, en el condominio si se puede financiar, vamos a decir, la operación del condominio. Y a Ujú. la persona que tiene la deuda, pues sí tratar de reestructurarle el tema, ¿no? Hemos estado hablando en la Ciudad de México y en otros estados en forma muy clara de la mediación. La mediación es esta forma de llegar a déjame ponerle convenio judicial, a una cosa juzgada, de un acuerdo entre las partes que están interviniendo en ello para lograr cumplir o cubrir sus obligaciones, ¿no? Entonces, la obligación de pago pues estaría ahí y habría que encontrar ese justo medio. Lo cierto es que se tiene que pagar, no hay nada que decir, o sea, sí hay que pagarlo. Lo cierto es que no estaban, o probablemente esté en una situación que no le dé el flujo para pagarlo. Entonces hay que entender qué se puede hacer, ¿no? Decía un buen amigo, tener un Ferrari puede ser algo muy malo si no tienes el dinero para mantenerlo. Entonces, de repente, pues podríamos tener la situación de que hay que entrarle a estas partes filosóficas de si debo vivir ahí, no debo vivir ahí, en fin. Sí, bueno, lo que yo, bueno, en mi caso he visto también es que la gente se bajó como digamos un poquito de nivel y se cambió a otros edificios donde paga un poquito menos de renta, ¿no? Entonces, de todas formas, se está cooperando, se mueven al nivel, como lo dices, en ese momento, en este momento en lo que están viviendo. Claro, y ahí aferrarse a generar más deudas, pues es lo peor que uno puede hacer en este momento, ¿no? Y efectivamente las cuentas condominales generan estas deudas y generarán intereses y generarán una serie de disgustos que para qué vivirlos, ¿no? Entonces, uno es cambiarse ese tema extremo, dos es llegar a un acuerdo con las personas
Y tres, también puede ser ayudar a financiar, tener esta empatía con tus vecinos, que es un momento donde debemos de tener empatía, ayudar y dejarnos ayudar si es necesario, ¿no? Estamos en una situación bastante endeble para hacerlo. Así es, sí, pues es la manera de reaccionar a este tema vigente de la pandemia. Correcto, correcto. Muy bien, muchas gracias. Platícanos cómo se podrían afiliar y si tiene algún costo, o sea, para los administradores ingresar a la FEME. Mira, no se tiene un costo, para los administradores no tenemos un costo. La función de la FEME es esta de intercambiar ideas. Lo que sí tiene un costo es para los proveedores, para aquellos que quieran vender sus servicios en las diferentes regiones y zonas en las que los prestan, ellos y que tener este contacto con los administradores, ¿no? Entonces, en este momento no tenemos ninguna cuota para los administradores, o está subsidiada la cuota, déjame ponerlo de esta manera, por los diferentes proveedores que están funcionando, que se han adherido a la FEME, ¿no? En este momento tenemos 804 administradores registrados, de los cuales 150 sí podemos platicar un poquito más de ellos, no solo los tenemos registrados, sino tenemos ya un discurso con ellos, una comunicación muy clara. Y tenemos alrededor de 150 proveedores que nos están ayudando, perdón, 200 proveedores que nos están ayudando a que estos administradores logren hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? O quitándoles problemas, debo decir. Sí, eso es lo mejor, ayudar a solucionar los problemas. Mira, aquí ya en este momento tenemos una pregunta. Lolis nos dice, si soy administrador y deseo inscribirme, ¿con quién debo acercarme? Obviamente, bueno, pues a la FEME, pero que le... A la página es feme.mx. Ahí vienen los pasos y ahí te registras y ahí puedes avanzar con esto, ¿no? Y será un gusto tenerte con nosotros. Y claro, les comento, bueno, pues que también tienen sus redes sociales, ellos están también en Facebook. Y pues lo que yo he visto, obviamente ponen todos sus eventos, ponen lo que están, las sugerencias que tienen, los cursos, y también ponen cuando ofrecen trabajo y necesitan algún administrador adicional a los que ya tienen ustedes suscritos, que precisamente son los que también los siguen. Sí, obviamente que hay mucha gente que al ver que existe este gremio y ellos necesitan un administrador, hay diferentes tipos de administradores en los diferentes edificios. Y hay gente que ha tomado la administración porque no le ha quedado de otra, porque se ha sentido incómodo con el administrador que tenía. Y esto hace que cuando existe algo donde se ve un poquito más profesional o donde se ve profesional el tema, nos solicitan mucho el tema de los administradores, ¿no? Entonces ahí hay toda una fórmula para que también se pueda conocer a los administradores de determinado lugar o con determinadas condiciones para que ayuden a los edificios, ¿no? Este intercambio, esta posibilidad de tener más edificios que administrar o más condominios que administrar, pues también se da en la FEME, ¿no? Muy bien. Pues ya saben, compañeros, a quién se pueden acercar, a la Federación Mexicana de Administración de Condominios y Edificios. Muy bien, también, ¿cómo ves en este tema de la administración de condominios la tecnología? ¿Cómo se han adecuado o entrado en esta parte de tecnología? Yo creo que los administradores en el tema han hecho uso muy, muy fuerte de algunas tecnologías como los WhatsApp, así como está en la escuela el WhatsApp de las mamis, todos aquellos del edificio tienen su WhatsApp. Y también algo cierto que si lo comparamos con el siglo XX, es toda esta forma de administrar o todo este sistemas de administración que se vuelven mucho más eficientes cuando tenemos tecnología, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una comunicación directa con el administrador. En el siglo XX quizás estábamos hablando con el portero o el agente de vigilancia para hablar con el administrador, que nos pegara una llamada y tal.
Hoy, pues los WhatsApps de los condominios se hacen muy fuertes, o sea, se hacen muy robustos, han estado muy robustos. Y por otro, la parte de administración y todos los sistemas que pueden ayudar para ello. Sin duda, esperamos ver movimientos contundentes en lo que va a pasar con la tecnología de los administradores. El tener cada vez más historias como inteligencia de las cosas, es decir, que cuando llegue la agente de vigilancia estén ahí, que si se descompone algo se le avise al administrador de forma automática, pues estaremos viendo edificios inteligentes, estaremos viendo situaciones donde pasan, ya hay algunos parques industriales, por ejemplo, que está muy claro cuántos camiones entran, cuántos camiones salen, quién se queda, cómo se quedan, y esta información pues ya la tienen los administradores de este tipo de cosas, de este tipo de inmuebles ahí, ¿no? Recordemos que la administración de inmuebles no solo tiene que ver con viviendas, sino también tiene que ver con centros comerciales, con temas de oficinas, parques industriales, agroparques, en fin, todo aquello donde haya una convivencia y zonas comunes, pues entra un administrador ahí a atender las cosas. Sí, y de lo que platicas sobre todo es como los edificios inteligentes ya tienen el tema del ahorro de la luz, que podrían también manejarse con tecnología para que les tenga todos estos beneficios y pues también software, ¿no? Para administrar el condominio mismo que podría apoyar y ayudar como herramientas como Excel y otras de cuestiones de tecnología. Y los chats precisamente que son los más socorridos que indicas de WhatsApp, tanto para pues los inquilinos, los condóminos, como para los mismos propietarios que bueno, pues a veces no viven ahí. Claro, o sea, yo dividiría en temas de comunicación, temas de administración y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios o de las zonas comunes que tenemos que atender, ¿no? ¿Quién te debe llevar? ¿Quién te debe llevar los suministros de limpieza? ¿Quién te debe de ayudar a la parte legal? Que estés también unidos con ellos y que estén entendiendo qué pasa con el edificio, en fin. No todo se queda ahí. Y hoy día tenemos en estos proveedores un tema que me parece que ha brincado mucho, que es el tema de la resiliencia. La resiliencia pues tiene que estar ahí, la tenemos que tener clara. Si pasa algo en los edificios, el reglamento tiene que contemplar qué debe suceder. Del último temblor fuerte que tuvimos, todavía tenemos edificios que están ahí entre ceja y oreja. El edificio no lo han podido tirar porque no se han puesto de acuerdo. Eh, en fin, los créditos no se han podido otorgar porque no se han puesto de acuerdo. Entonces, los reglamentos de condominio tienen que tener estas facultades también en caso de resiliencia, como también lo que estamos viviendo con la pandemia, para poder sacar las cosas adelante, ¿no? Hablar un poquito de los derechos, inclusive humanos, de los condóminos, porque ha habido en algunos casos algunas agresiones ahí dentro de los condominios porque estaba enfermo y los demás no se quieren contagiar, entonces hay un poquito de discriminación. Entonces, creo que la versión 2.0, 3.0, 4.0, en la que querramos poner esto de los reglamentos y de la forma de convivir, pues debe contemplar el tema de resiliencia en los reglamentos, ¿no? ¿Y qué debe pasar con esto? ¿Ustedes apoyan a los administradores a poder generar este reglamento, digo, adicional a que el mismo condominio debe de elaborarlo? Sí, bueno, podemos ayudar a conectarlos con gente que tenga esa previsión y que tenga esa visión de un reglamento que no sea solo lo que la ley me pide, ¿no? Sino que sea lo que la realidad necesita, que es son conceptos diferentes, ¿no? La ley te pide, es como pasar en la escuela de panzazo, es lo mínimo indispensable que debe tener. Sin embargo, pues hay muchas buenas prácticas que se deben de incluir en los reglamentos, en los documentos legales, y lo que podemos hacer es conectar al condominio con las personas que pueden entender de esto. Los condominios, si tratamos de segmentarlos, pues vamos a encontrar aquellos de edificios chicos
y así empezamos a ver que cada uno de ellos tiene sus particularidades. Unos estarán en la playa, otros tienen unas reglas diferentes, otros tendrán, estarán en medio de la ciudad y tendrán otras reglas, otros usarán, en fin. Los condominios llegan a tener esa personalidad propia, que inclusive es bueno mantenerla, ¿no? Esa identidad. Puedes ver en la Condesa algunos lugares como el edificio Basurto, que tenía su saborcito de la gente que ahí vive, ¿no? Entonces, desde el tema de resiliencia hasta esta parte del saborcito, ¿qué queremos? ¿Dónde queremos vivir, no? Muchas veces nos encontramos que los dueños de las unidades, de los espacios privados, están dispuestos a pagar más, ¿no? Pero el administrador, en una visión, pues dice, yo tengo que cobrar menos. Y entonces, por cobrar menos, no logra hacer su chamba bien. Y entonces, el administrador puede estar muy interesado, el dueño del inmueble puede estar de los inmuebles puede estar interesados en pagar lo suficiente para lograr las cosas, pero el administrador está chiquito, en fin, hay que encontrar estos justos medios, ¿no? Y la parte legal ayuda mucho a poner las reglas, ¿no? Sí, lo que platicas ahorita, bueno, me ha sucedido, solicitaron un apoyo en la cuestión de administradores porque estaban pagando muy poco de cuota, pero al mismo tiempo ellos trataban, no lograban encontrar un administrador que los apoyara en el tema de una persona difícil que había hasta hecho una construcción en su edificio, otra persona morosa de años que también tenía problemas con ellos. Y bueno, pues fue lo que traté de hacer también, como involucrarlos y unirlos, dirigirlos hacia ustedes para que pudieran encontrar también un administrador que precisamente se adecuara a esos puntos, porque lo que esta gente me comentaba es que habían contratado un administrador que a lo mejor en ese instante no fue tan claro en decirles que no había tenido esta experiencia, ¿no? A mí me queda claro que también la gente pues tiene que empezar de alguna manera a trabajar, de capacitarse precisamente para convertirse en un administrador, pero hasta que estás pues ahí en la guerra con el fusil es en donde empiezas a ver todos estos asuntos, ¿no? Y temas legales, sobre todo financieros, algún tema, como dices, sobre todo de los sismos, que fue muy complicado, pues hasta temas de protección civil, recibir a la persona de protección civil en los edificios, todo esto que involucra, ¿no? Es correcto. El, el administrador tiene que ver de diferentes riesgos, ¿no? Desde el tema reputacional, déjame ponerlo así. Si ha pasado algo grave en el edificio, en alguno de los edificios, pues hay hasta historias de fantasmas, ¿no? Que pueden repercutir en un edificio. Como todo, son muchos riesgos que hay que atender. El riesgo de liquidez del edificio, es decir, que no te quedas sin dinero para atender el gas o las diferentes cuotas que hay que pagar o las diferentes cosas que hay que pagar. En fin, hay que atender todos los riesgos conforme un administrador profesional lo debe hacer. Y lo que nos hemos encontrado, incluso estamos trabajando ahí, hemos tenido un par de buenas reuniones con la gente de AMPI para empezar a trabajar en los diferentes cursos que se tienen en México. Por ahí tenemos un par de universidades también la iniciativa de profesionalizar esto, quizás empezar con un diplomado para que alguien diga, yo ya tengo un diplomado para hacer este tema de los edificios, para decir, sí me puse a estudiar del tema, hasta ojalá lleguemos a tener una profesión completa, porque si vemos la cantidad de inmuebles que hay en México que tienen que ser administrados, pues nos vamos para atrás, ¿no? Tendremos más de 200,000 inmuebles o de 200,000 condominios que hay que atender. Y se oye fácil, pero es una tarea titánica sistematizar y tener metodologías claras para atender todo esto, ¿no? Si bien el ordenamiento territorial o lo que hace el municipio y el Estado para que convivamos en la calle funciona muy bien, lo que podemos hacer nosotros con la educación y demás en nuestra casa funciona muy bien. Ese pasillo que separa la calle y nuestra casa,
pues tiene que funcionar de la misma manera, ¿no? Así es. ¿Y dónde tienen, dónde existen otras federaciones? Bueno, no la federación, sino otras apoyos que tengan ustedes aquí en la ciudad, en el país. Mira, estamos haciendo una campaña para tener vicepresidentes en cada uno de los estados. Actualmente tenemos en Veracruz, en Yucatán, en Sonora y en la Ciudad de México eh, un vicepresidente que estarán construyendo con los usos y costumbres de cada una localidad lo que se necesita. Para luego, esperemos que el año que entra tengamos en prácticamente todos los estados. Ojalá y lleguemos a tener, pues no sé, unos 1,500 agremiados para el año que entra y cumplir con esta intención de proveer mejores servicios, ¿no? Básicamente. Interesante que tanto para tema de género tenemos dos mujeres como vicepresidentas, entonces estamos ahí en equidad de género y pues la intención es mantener también esto, ¿no? Para intercambiar ideas. Con esta parte las mujeres cuidan unas cosas, los hombres cuidan otra cosa, entonces si tenemos este diálogo profesional, pues vamos a cubrir sin duda todos los aspectos o todas las aristas necesarias. Muy bien. ¿Hay alguna forma de que se acerquen también con ustedes de los estados precisamente para ver este punto? Sí, de los estados, sin duda, igual de la misma página, ahí están los canales de comunicación. Hemos tenido incluso invitaciones para pertenecer a asociaciones internacionales que hay al respecto. Y también hemos tenido el interés, principalmente Estados Unidos, de involucrarnos en procesos condominales en Estados Unidos. Ha sido curioso esto que ha venido a revolucionar la FEME. El gusto por asociarse, por hacer temas gremiales. Yo he visto cómo funciona muy bien en mi carrera. Fui presidente de ASOFOM, que son las sociedades financieras de objeto múltiple, las OFOMES. Y he tenido el gusto de estar en otros gremios como ALIDE, que es la Asociación de Bancas de Desarrollo de Latinoamérica. Y cuando juntas muchas ideas, muchas cabezas, muchas intenciones alineadas, pues es cuando se logran las grandes cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esto. Al grado tal que como te decía, cuando recibimos las primeras propuestas de Estados Unidos, la verdad nos sentimos un poquito halagados. Cuando recibimos más, nos sentimos más halagados, y eso quiere decir que los mexicanos podemos hacer las cosas al grado tal de ir a conquistar otros mercados que no necesariamente lo pensamos. Claro. Bueno, ahorita tenemos otra pregunta de Palmira Márquez. Gracias, Palmira. Por favor, danos información de Aguascalientes, cómo nos asociamos. Y por la FEME, ahí estamos en un proceso también de ver cómo en Aguascalientes el vicepresidente correspondiente todavía no está nombrado. Estamos haciendo pues la propuesta con algunos administradores de que se sumen a ser el vicepresidente, que tiene una carga de trabajo interesante. Y bueno, que a través de la FEME que nos contacte y ahí mismo, si tiene interés en participar, no solo como agremiada, sino también en algún tema más directivo, pues que lo ponga ahí, Palmira, por favor. Bueno, ya ves, una oportunidad más para los administradores. Y pues también te felicitamos precisamente, qué bueno que se sientan orgullosos de estas invitaciones de otros países a colaborar y trabajar de forma sinérgica. Sin duda es muy interesante todo lo que se puede hacer. La parte académica está creciendo muchísimo, la parte de sistemas y de apoyo, y la parte de proveedores de calidad, el tener a gente que la que te puedas acercar en tu zona, en tu región o a nivel nacional,
desde aquel de los elevadores hasta cuestiones, como decíamos, financieras o legales, pues es muy importante, ¿no? Sí, se pueden sumar entonces también las empresas, como dices, elevadores, en el caso de extintores, la mejor vigilancia, todos estos temas de protección civil, etcétera, se pueden sumar también a la página de la FEME. Los proveedores, sí, sin duda los proveedores son pues como poníamos hace un rato, ¿no? Son quienes les quitan los problemas a los administradores, que su tarea es administrar y no resolver el detalle de las cosas, ¿no? Para eso hay un montón de gente que son especialistas en ello y que tienen que estar ahí a la mano. Y que no necesariamente los conocemos, ¿no? Pues yo puedo decir, yo conozco a este abogado que funciona muy bien en la Ciudad de México, pero si yo estoy con un condominio en Cabo, pues no, ese abogado pues no me va a funcionar como a mí me gustaría, ¿no? Literalmente. Entonces, esto se vuelve un tema local, un tema también de ayudar a las economías locales a que tengan esta integración. Pensemos un poquito como barrios. Antes la tintorería y todo era como caminando de la casa y tal, y hemos perdido algo de eso. Dependiendo del diseño de las ciudades del siglo XXI, nos ha dejado atrás estos pequeños negocios que se pueden sumar con FEME y tener el canal directo con los administradores, ¿no? Sí, claro, como decías también, ¿no? Crear estas pequeñas ciudades o barrios que llamas tú también ahora. Sí, sin duda. Apoyar esa economía de barrio, de lo que tenemos aquí a la mano y pues trabajarlo, ¿no? O sea, Chonita, las quesadillas, pues sí hace buenas quesadillas, no sabe qué es internet y quizás ahora con la pandemia aprendió a vender sus cosas en internet y le cambió la vida. Pero bueno, pues si podemos apoyar al de la ferretería y en fin, pues puede ayudar mucho, ¿no? Y asimismo con los grandes consorcios que también nos pueden dar precios mucho mejores al hablar de volumen, ¿no? Las economías de escala también funcionan y esto también se puede usar dentro de los propios inmuebles, ¿no? O sea, no solo te quedas a nivel de inmueble ahí, si tienes un constructor que funciona muy bien y que le dio un buen servicio a la comunidad, al edificio, pues la posibilidad que ese constructor también haga un par de remodelaciones dentro de los condominios, pues es buenísima, ¿no? Entonces, con esto se hace, yo le llamo economía de ciudades, economías de barrio, donde se hace esta mezcla es que yo ahorita necesito colgar los cuadros, entonces está el que sabe colgar los cuadros, o necesito remodelar la casa club, y ahí está quien puede hacer la remodelación de la casa club, ¿no? Sí. Ayer precisamente visité un condominio y tenían una exposición de pintura, como dice, simplemente hasta para colgar los cuadros de esta exposición que está en las áreas comunes. Así es, así es. Pues esa es la vida de la comunidad, ¿no? Y hoy, bueno, con WhatsApp ya se hicieron estos mini comunidades de cada edificio y ya se cuentan chistes y ya se transmiten, se hacen amigos, gente que no se veía, ¿no? La vida de las ciudades es estrepitosa y nos lleva a no conocer a nuestros vecinos y quizás el WhatsApp ya nos llevó a decirles, hola, ¿cómo estás? Mira este chiste, ¿no? Hacer esta parte de la comunidad que nos lleva a hacer la economía de comunidad o de barrio, ¿no? Claro, o también enterarse como el día de ayer del huracán que estaba por entrar a la ciudad de, bueno, todo lo que es la parte Mérida, Tulum, Playa del Carmen, etcétera, Y que entró a la y que península, ¿no? estuvo en constante, ¿no? O sea, información referente a gente que no estaba en su casa y alguien le estaba apoyando para decirle si estaba bien. Es un poquito el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, cómo tenemos, todo este de protección civil, ¿cuántos de nosotros sabemos, hemos hecho un recorrido de protección civil de nuestros inmuebles, ¿no? O sea, estas comunidades. Yo estoy en un edificio, bueno, en un conjunto que tiene 1,000 unidades, en varios edificios que tienen 18 pisos,
y administrar un tema de contingencia en ese no es cosa sencilla, o sea, la logística que tiene que haber, la tenemos que tener. Nos sentimos un poco invadidos cuando hay alguien que nos dice, haga esto, haga lo otro, y muchas veces no entendemos que es para nuestro beneficio, ¿no? Y quizás alguien tampoco nos lo dijo que era para nuestro beneficio. Entonces vivimos como en la Edad Media en algunas cosas todavía, ¿no? Eh, Porque si alguien te dice, pues tenemos que hacer un simulacro porque si pasa algo, usted tiene que ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Y no vaya a atropellar a los hijos de su vecino por salvar a su perrito. Entonces, hay que ver que todas estas cosas que hacen mucha falta en México, la verdad. No estamos tan bien organizados como nos gustaría, y el compartir ideas y experiencias como esto que nos acabas de tú poner en la mesa. Oye, hay una de nuestras vecinas, pinta, quizás me gusta su pintura, hagamos una exposición y que te inviten, ¿no? Y eso hace que se haga, pues, estas comunidades, ¿no? Y que funcionen bien. Las comunidades necesitan reglas, por lo tanto hay que también marcar la cancha de qué se puede y qué no se puede, cómo nos sentimos cómodos, y de ahí ya brincar al plano económico para ver cómo se pueden hacer esas cosas, ¿no? Los presupuestos y todo esto para terminar con la mitigación de riesgo o de riesgos para no tener problemas, ¿no? Y que no salga esto de hay un fantasma en ese edificio y todos pierden dinero porque hay un fantasma en ese edificio. La niña que siempre sale en todas las historias de fantasmas, ¿no? Bueno, gracias a Dios eso sí no me ha pasado, pero sí he tenido unas historias que te podría decir que en esta contingencia llegó una persona hasta con una banda, o sea, llegó una banda ahorita que estamos guardados, llegó con una banda al edificio y bueno, pues hubo que tomar medidas un poco extremas en ese aspecto, ¿no? Porque legalmente pues también se puede hacer algo, pues ya sea con la PROSOC o con los jueces cívicos de cada una de las alcaldías en este aspecto en la Ciudad de México. Sí, lo que pasa es que ahí te metes en una historia de ir con un juez, preparar todo lo necesario para ir presentarte con un juez y saber qué decirle. Y eso no es ni rápido, ni fácil, y ni barato, ¿no? O sea, hacerlo bien no necesariamente es... tenemos también ahí cuestiones como los de Airbnb, que si debes de tener Airbnb, no debes de tener Airbnb, si se puede, qué es propiedad privada, qué no es propiedad privada, hasta dónde está el alcance de las cosas. Oye, pues la banda estaba en mi casa y ahí te puedes argumentar, te puedes echar un buen tiempo argumentando cosas como un sofista, de si te pones una cachucha lo vas a hacer muy bien, si te pones la otra cachucha lo vas a hacer muy bien. Entonces, hay que poner las reglas claras. Y generalmente cuando nos ponen los mexicanos las reglas claras, las seguimos. Lo malo es cuando no hay reglas, ¿no? Dicen que la verdad incomoda, pero la incertidumbre mata. Y esta es una de los ejemplos, ¿no? Oye, no puedes usar en algunos países el uso de los baños, de las regaderas, está prohibido, y no el uso, sino el jalarle al baño o la regadera está prohibido después de las 10 de la noche, ¿no? Porque puede hacer algún ruido en el edificio. Eh, y eso pues tiene una razón de ser. Cuando te lo dicen de manera directa, pues no te sientes bien. Y creo que o sea, como cerrando ahí ideas también, puede ser todo el tema de prevención de lavado de dinero y de quiénes son tus vecinos, de conocer a tus vecinos, algo que vamos a empezar a ver con mucha más claridad, ¿no? Saber a qué se dedican tus vecinos, si son buenas personas o malas personas, pues creo que le va a dar cierto valor a los edificios para no tener problemas, ¿no? Eventualmente. Sí, no es como cuando rentan simplemente su propio espacio, hay que ver a quién van a poner. Ahora, sobre todo, pues importantísimo para todo el edificio completo o el condominio. Sí, ahí puedes entrar en unas discusiones un tanto complejas, ¿no? Porque si dices, oye, yo voy a rentar mi espacio y, y me van a poner restricciones de eso, cuando invitas tú a alguien a tu casa a cenar, pues
también podría tener la restricción de saber quién entró a tu casa, ¿no? Oye, pero solo venía para cenar. Bueno, pues igual solo venía a pasar la noche. ¿Es un tema de tiempo o es un tema de persona? Creo que esas nuevas, o quizás no tan nuevas, pero estos nuevos metodologías que tenemos que seguir, las tenemos que ir creando, porque la ley no está todavía al grado tal de atender las necesidades con la velocidad que se dan, ¿no? Claro, y En menos algún, en este tiempo que de pandemia. en algún condominio pues, estaba esta discusión entre Airbnb y no Airbnb, y salió la discusión de entonces, si tú haces una fiesta, pues dame la lista de los 60 invitados con su credencial de lector para saber quién está, ¿no? Porque Airbnb me pide la credencial de lector o me pide una identificación y su tarjeta de crédito. Entonces, si vas a hacer una fiesta, buenísimo, no se te prohíbe, pero échame la tarjeta de crédito y la identificación de tus 60 invitados, ¿no? Oye, y entonces, ¿quién está más seguro? Pues el de Airbnb porque sabe quién es. Y el otro, pues están pasando los 60 invitados frente a tu casa, y no sabemos quiénes son. Oye, pero los mexicanos somos súper fiesteros y nos encantan las fiestas. ¿Cómo voy a pedirle a mis invitados esto? Pues entonces, ¿dónde está el justo medio? Hay que pensarlo, ¿no? Hay que discutirlo. Y llegar a estos lugares donde pues a mí acordamos todos que si vamos a hacer una cena, pues sí tienen que estar los invitados en la lista, ¿no? Y habrá otros donde digan, no van a estar los invitados. Cuando esto lo multiplicas por 8,000 casitas en en un lugar de interés social, pues empieza a ser una complejidad ahí de las cosas que no queremos, generalmente no queremos saber, pero que ahora tenemos que atender. Claro, irlos acotando hasta que, bueno, se pueda ya tener como una regla. Así Pues es. muchísimas gracias. No sé qué más quisieras compartirle a todos nuestros amigos, ya sea administradores o el público en general. Pues básicamente los invito a, si tienen interés en el tema de la administración de inmuebles, que nos busquen, que nos consulten, que nos ayuden a tener mejores prácticas. Creo que es importantísimo el tema de mejores prácticas, entender los segmentos de edificios y que con esto logremos sacar las cosas adelante para tener un mejor México. Ay, muchísimas gracias. Pues sí. Y para este año, ¿cómo ves este final de año 2020? Pues veo que la Navidad no va a ser tan divertida como fue otros años. Yo creo que lo que estamos viviendo, pues el 16 de septiembre fue un 16 de septiembre diferente. El Día de Muertos, sin duda, no vamos a ver a los mariachis, o esperaremos no ver los mariachis en los cementerios. Eh, Creo que la Navidad es un momento de reflexión y quizás de plantearnos qué es lo que tenemos para adelante, ¿no? Eh, como sociedad, como país, como persona. Sí, Ay, oye, vamos a estar, hoy estaba leyendo hace un rato un análisis financiero que decía que probablemente no sean 5 años la recuperación, que sean 3 y medio para llegar a los niveles de 2018. Entonces, tenemos un largo camino de varios años todavía que recorrer para que las cosas estén como estaban y quizás cambien lo suficiente como cambió el tráfico de la Ciudad de México gracias al home office, ¿no? sí, cambió el tráfico y como dices, también incrementó este tema de estar en la casa y pues por eso les recomendamos poner muchísima más atención a su patrimonio, al lugar donde viven y al lugar donde van a convivir y tener pues todavía un tiempo de estar ahí. Correcto, así tal cual. Sí, las comunidades, seamos empáticos con todos y ayudémonos. Es lo que podemos hacer. No va a ser una Navidad tan fiestera y el fin de año, pues quizás no veamos estas grandes fiestas. Pues ni hablar. Encontremos el cómo. Adaptémonos. Claro que sí.
Ay, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí el día jueves en el Poder del PropTech, a la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios y a su presidente, Adolfo González Olovich. Mil gracias y bueno, inscríbanse, ya tienen la página tanto en el chat de Zoom como en Facebook y cualquier duda o comentario, pues seguimos aquí para atenderlos. Muchísimas gracias. Mil gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos. Cuídense. Bye bye. Hasta luego. Bye. Recuerden seguirnos los jueves o pueden revisar los capítulos anteriores en YouTube, en El Poder del PropTech, igualmente en Facebook y en LinkedIn. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Cuídense. Hasta luego.